Buenas noches, esta es la Silla Rota y como siempre muchas gracias por su compañía. En esta oportunidad está con nosotros Javier Corral, una figura clave, una figura crítica dentro del Partido de Acción Nacional, que está viviendo una etapa muy singular, ¿no es así, Javier? Un momento complicado, un momento muy difícil tras las elecciones del 1 de julio, pero también con una enorme oportunidad de hacer de este proceso tan complejo el relanzamiento, la oportunidad de un reencuentro y de cambio y rectificación para el PAN. Es muy difícil encontrar un momento en el que el PAN estuviera en una condición de tal postración electoralmente hablando. No recuerdo en algún momento en el que el PAN haya estado en tercer lugar de las votaciones, que haya perdido no solamente la presidencia de la República, sino plazas de una larga tradición como León, como Querétaro, y que estuviera frente a la opinión pública al parecer en medio de una pugna entre bloques diferentes. ¿Es justa esta percepción? Yo creo que no hay un momento electoral más desastroso que el que vivimos. Obviamente nunca habíamos tenido la presidencia de la República en los escenarios electorales anteriores. Perder la presidencia de la República constituye por sí mismo pues un tránsito efímero en términos de la transición democrática mexicana. Yo creo que es de las transiciones más cortas en América Latina, entre lo que se esperaba en un cambio de régimen, que no fue, y obviamente que no se pudo consolidar. Pero efectivamente hay plazas que nos duelen muchísimo. Hay bastiones electorales del PAN que perdemos tras 20, 25, incluso 26 años de gobierno municipal, como es el caso de León, como son plazas en Jalisco, como son plazas en Querétaro, en diferentes partes del país, como nos pudo Mérida. Y esta adversidad, este escenario electoral tan contrario, es la mejor oportunidad, insisto, para replantear al PAN y para hacer un proceso de reflexión auténtico que nos permite identificar cuándo, dónde, por qué nos perdimos en términos de la confianza con la ciudadanía, porque en muchas de estas plazas quienes no fueron a votar fueron nuestros electores, o incluso que terminaron votando por otras opciones. Nos perdimos, dices. Creo que hay una discusión hacia dentro del PAN de si esto es una derrota electoral o es un extravío de convicciones, de valores, de doctrina, en un partido que históricamente se orientó, se guió por una doctrina muy transparente, desde mi punto de vista muy clara. Hubo una carta fechada el 9 de junio de 4 expresidentes del PAN que llaman virtualmente una refundación del partido. ¿Qué tan profunda es la crisis interna en el PAN? Yo no creo que sea solo una derrota electoral. Si así fuera, encontraríamos las causas inmediatas en la estrategia de la campaña, o en la valoración de la candidatura presidencial, o en solamente en los procesos de selección de candidatos. Me parece que este es un proceso que acumuló un deterioro en varios frentes, un deterioro de carácter ético, en la visión del partido, incluso en las acciones que el partido debe tomar, un abandono de posiciones ideológicas y programáticas que se fueron posponiendo por distintos motivos, a veces en nombre de la gobernabilidad democrática, a veces en nombre del acuerdo con otras fuerzas, pero también hay un deterioro en la vigencia de los propios estatutos del partido, de sus propias normas, de sus propias reglas, y un problema que nunca se resolvió, o incluso que nunca se le quiso entrar con la profundidad que ameritaba: las relaciones del PAN con sus gobiernos. No solamente con los gobiernos locales, estatales, sino con el gobierno federal. Y el papel del presidente de la República con relación al partido. Esto es justo uno de los dilemas que está viviendo en este momento el partido. Si su proceso de depuración, de renovación interno, lo conduce a la militancia, a la dirigencia formal del partido, o se pone en este proceso en manos del presidente de la República para que él sea el líder de este proceso de transformación. ¿No es así? En este momento hay un activismo presidencial desbordado que quiere encabezar
lo que se ha dado en llamar el proceso de refundación del partido. Un activismo desbordado del presidente. Buscando encuentros con consejeros nacionales, con actores políticos relevantes del PAN, para inducir ideas de cambios estatutarios e incluso apresurar la celebración de una Asamblea Nacional Extraordinaria con un objetivo que se denomina de refundación. En primer lugar, ya está programada esta asamblea para el 11 de agosto. Esta es la del Consejo Nacional. Obviamente lo que se busca es que el Consejo Nacional convoque a una Asamblea Nacional Extraordinaria donde se realice un cambio mayor de estatutos. Yo quisiera plantear con toda claridad mis ideas en estos dos ámbitos. Yo sí creo que el PAN necesita una reestructuración mayor. Creo que la palabra refundación es muy amplia, es muy profunda, no creo que sea el caso. Yo creo más en una recomposición, incluso más en un ayornamiento desde el punto de vista de una actualización. Una modernización de algunas cosas. ¿Qué es lo que requiere el PAN? Un ayornamiento en términos de visión programática, incluso de proyección de principios a las nuevas realidades sociales, a los cambios tecnológicos, a la evolución de ciertos temas, pero también un rediseño institucional a las nuevas realidades electorales del país. Yo creo que es lo que necesita el PAN. ¿Quién debe encabezar este proceso? Yo creo que debe ser una conjunción de la dirección del partido con la militancia. No podemos prescindir del presidente de la República. Es un liderazgo vital y necesario dentro de nuestras filas, pero no puede ser él quien lo encabece. Está siendo muy duro con el presidente. En otros países el presidente es típicamente el líder de su partido, digamos, la figura más importante, y formalmente conduce muchos de los procesos. Quisiera pedirte que hagamos un receso para profundizar en esta circunstancia. Claro que sí. Seguimos con ustedes en un minuto. Gracias. Seguimos conversando con Javier Corral, un hombre de una larguísima trayectoria dentro de su partido, 2 veces diputado federal, senador, diputado local por Chihuahua, ex candidato a la gobernatura de Chihuahua. Tiene todas las cartas credenciales para conversar sobre la circunstancia que tiene su partido en este momento. Comentábamos, Javier, cuál es el papel o cuál debe ser el papel del presidente Calderón en esta circunstancia. A mí me viene de inmediato la idea de la derrota del PSOE en España, donde el entonces presidente Zapatero toma, digamos, el control. Sé que es un régimen parlamentario, sé que tiene una otra circunstancia, pero es indudable que el presidente Calderón, no solamente por ser el presidente, sino también es un hombre que nació en el PAN, como conocemos todos, ¿no? Y que uno diría que tal vez legítimamente puede conducir este proceso. No, tú dices que sería ilegítimo que el presidente condujera la transformación del PAN. Es incluso un despropósito desde la perspectiva histórica con la que nació Acción Nacional. Nosotros siempre criticamos la fundación del PRI a la sombra del poder. Lo único que no podemos caer es hoy en hablar de la refundación del PAN desde el poder. Porque en realidad lo que se quiere apresurar es una Asamblea Nacional Extraordinaria para que pueda seguir estando esta Asamblea en los resortes de poder que aún queden de aquí a 1 de diciembre y poder tener una capacidad de maniobra. Hay que decirlo con toda claridad, una Asamblea Nacional Extraordinaria convocada por el presidente de la República, pues la gana el presidente de la República. Me parece que lo que tenemos que tomar es distancia precisamente frente a la presidencia de la República en este proceso, sin dejar a un lado o fuera como parte de la reflexión al presidente. El PAN necesita rescatar su autonomía, su independencia para pensar y para poder concluir las acciones que sean mejores para su futuro. Me da la impresión, Javier, que en estos planteamientos que tú expresas, igual que otros personajes dentro del PAN, hay en los hechos una especie como de reclamo soterrado al presidente Calderón por algo que habría hecho o no habría hecho desde su gobierno en los términos de la campaña. A ver, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con el que el presidente de la República conduzca un proceso de refundación del partido? Tú pusiste el caso español. En los regímenes parlamentarios, por supuesto que el jefe del partido pues es el jefe del gobierno y de la bancada. El régimen mexicano es un régimen presidencialista
Y el presidente de la República ejerce facultades constitucionales muy amplias. Son de él los 6 años, de principio a fin. Tiene facultades únicas y tiene interferencias en su propio partido muy poderosas. El presidente Calderón ya hizo y ya deshizo. Y los tiempos no nos fueron bien. Las cosas no nos salieron bien bajo esa doble intervención. La responsabilidad directa que tiene como presidente de la República en el ejercicio del poder, yo digo que este es uno de los datos que está también cuestionado en la elección del 1 de julio. Ya deshizo, dices el presidente Calderón. Yo quisiera retomar la pregunta. ¿Hay algún reclamo del panismo hacia Felipe Calderón por, dicen, abandonar la campaña de Josefina Vázquez Mota? Tendría 2 ópticas el tema. Uno, que no apoyó suficiente, otro que no tendría por qué haber apoyado desde la presidencia a una candidata, aunque fuera de su partido. ¿Cuál es tu balance? ¿El presidente tuvo un buen papel o no un buen papel en respecto de su partido en la campaña presidencial? A ver, yo creo que no le podemos reclamar a Calderón una participación abierta en la campaña, mucho menos podemos decir o exigir un apoyo del gobierno a la campaña de Josefina Vázquez Mota. Eso me parece de entrada un absurdo. Ni siquiera colocó a su candidato, que al parecer era el más cercano a él, ¿no? Así es. El señor Cordero. De hecho, quien fue su proyecto fue Ernesto Cordero, no lo pudo hacer candidato. Por ello digo que no podemos hacerle ese reclamo. Cuando yo hablo de una injerencia del presidente Calderón en la vida del partido, pues es que el presidente tuvo posiciones muy determinantes en estos 6 años como presidente de la República en la conformación de los órganos del partido, tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en el Consejo Nacional. Incluso muchos de los cargos en el partido de la integración de estos órganos estuvieron condicionados también a la lealtad con el gobierno o a cargos en el gobierno. Y es cierto que los principales, o que un porcentaje muy importante del principal órgano de gobierno del PAN, la mayor parte de sus integrantes son a la vez funcionarios públicos. Hay un gran porcentaje en el Consejo Nacional de funcionarios federales. ¿Tú sientes que eso es una herramienta, digamos, de clientelismo por parte del gobierno federal? A mí me parece que ahí es donde está uno de los datos que a mí más me preocupa, de que el presidente de la República encabece un proceso de refundación. Porque el PAN tiene que ir a un diagnóstico muy crudo. Tiene que ir a un diagnóstico muy hondo. Y tiene que tomar las acciones y las redefiniciones necesarias, aunque éstas entrañen una crítica al ejercicio de los gobiernos de Vicente Fox o de Felipe Calderón. Porque en parte de este diagnóstico, el que yo he venido realizando, hay también un abandono de nuestras propuestas programáticas, incluso abandonamos muchos de los temas esenciales de la transición democrática. Nosotros no llegamos solo a administrar los programas federales, nosotros no estábamos llamados a ampliar solo las coberturas sociales de ciertos programas, estábamos llamados a hacer una transición política, a hacer un cambio de sistema, a modificar las bases estructurales del sistema político del régimen priista. Un quiebre de régimen, diríamos. Un quiebre de régimen que nunca aconteció. Y me parece que esta es las principales... ¿En los 2 gobiernos te refieres? En los 2 gobiernos. Es decir, hubo una expectativa que no fue atendida o cumplida ni por el presidente Vicente Fox ni por el presidente Felipe Calderón, dices. Y quisiera decir que con mayor responsabilidad de Vicente Fox, porque quien tuvo un momento, vamos a decir, de mayor bono democrático, de mayor confianza. Fundacional en la alternancia, diríamos. Claro, una etapa inaugural de la alternancia democrática en la que se podían realizar y convocar muchas más cosas. El segundo periodo, el presidente Calderón llega tras una polarización muy fuerte en el país, Así es. que ya de entrada le impide también hacer muchas cosas. Gobierno de minoría en los congresos también. Nunca tuvimos mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso. En los gobiernos de los estados tampoco. Hay también ciertos diques, pero había otras acciones que se podían realizar y que a mí me parece que están en la esfera del gobierno de la República. Por eso creo que siendo uno de los actores a analizar, siendo uno de los sujetos al análisis, pues no debe colocarse como el conductor de este proceso. Eso debe hacerlo los órganos del partido, pero fundamentalmente la militancia del PAN. Javier, el PAN no ha sido nunca un partido monolítico. A lo largo de su historia ha habido fracturas, ha habido grupos que han salido del PAN. En su momento incluso el
padre del presidente Calderón salió del partido, dejó su militancia, por no mencionar a muchos dirigentes como Carlos Castillo Peraza, por ejemplo, y otras personalidades. Te quisiera pedir que en el siguiente bloque analizáramos la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir dentro del Partido de Acción Nacional. Claro. Seguimos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos conversando con Javier Corral sobre la situación, la circunstancia, la coyuntura que está viviendo el Partido Acción Nacional. Comentábamos, Javier, que a lo largo del más de medio siglo que tiene de vida el PAN, ha tenido diversas fracturas, como muchos otros partidos. En este caso, militantes muy importantes, ya sea en bloque o ya sea en lo individual, han dejado la actividad partidista dentro del PAN. Lo que vemos ahorita es que parecería haber, corrígeme si es así, si no es así, un bloque que está a favor de que el presidente Calderón conduzca a la nueva etapa del PAN y otro bloque que está resistiendo esta posibilidad, lo cual al parecer incluye al actual presidente del PAN, a Gustavo Madero. Explícanos si esto está ocurriendo realmente en los hechos y explícanos hasta dónde va a ir a dar esta circunstancia interna. Yo creo que hay una corriente del partido que quiere que el presidente Calderón no se vaya, que permanezca en la actividad política, y yo creo que el presidente de la República es un alimentador de esa propia corriente. Lo vi hace unos días exponer en el Círculo de Montevideo una gran conferencia sobre economía internacional, con una gran calidad en la exposición y una gran lucidez de Calderón en la exposición, y le vi un vigor, lo vi echado para adelante, lo vi con la idea de no quererse ir. No en el sentido en el que los presidentes mexicanos se van de la política tras concluir el ejercicio constitucional, mucho menos de la forma en que se fue Fox y la peor que regresó para irse definitivamente. Calderón quiere seguir, es muy joven, es un presidente que termina muy joven y siente, y ya lo dijo, un deber ético y político sacar al PRI de los pinos. Si dice que siente un deber ético y político sacar al PRI de los pinos es porque de alguna manera siente y cree que él ayudó a que regresara o que llegó para se metió el PRI de nuevo, entre otras cosas porque él de alguna manera siente responsabilidad. Eso no creo que les permita a esta corriente ni al presidente de la República hacerse cargo del PAN. Ya tuvieron una época y fue una época larga. Tienen que venir otras personas. Platícanos un poco de la corriente contraria. Tú te identificas con la corriente contraria a esta posibilidad, evidentemente. En realidad no hay una corriente contraria a esto. Yo creo que hay una institucionalidad muy fragmentada. Madero, si nos referimos al presidente del PAN, no constituye propiamente un grupo. Madero es un personaje que aglutinó distintas expresiones. El propio Comité Ejecutivo Nacional es una expresión de una serie de sumas que él logra hacer bajo una iniciativa personal. Pero obviamente va a haber una resistencia institucional para que esta reconstitución del PAN no termine en una disputa de facciones, en una disputa de bandos, en el que la mayor apuesta sea que el presidente se quede con el partido y las bancadas para administrar los restos del naufragio. Yo creo que eso... Pero tú participas en este momento, digamos, de resistencia al liderazgo o a la posibilidad de que el presidente conduzca esto. Al liderazgo no. Sería muy importante. Al liderazgo sobre el proceso de evolución, digamos, sobre la nueva etapa, ¿no? El PAN no puede prescindir de Felipe Calderón. Tenemos que hacernos a esa idea por los siguientes años. Es un liderazgo muy fuerte, es un liderazgo que tiene bagaje en el PAN, que tiene basamento, a diferencia de Fox. Fox nunca tuvo un arraigo en el PAN propiamente dicho. Es más, Fox siempre consideró al PAN un lastre. Calderón no, Calderón quiere al PAN. Yo no digo que prescindamos de Calderón. Lo único que digo es que el presidente no puede, después de estos resultados, ahora quedarse con el partido. Hay voces cercanas al presidente Calderón que dicen que tu postura crítica es porque estás aspirando a ser tú eventualmente el presidente del partido. ¿Tú aspiras a eso? Fíjate que no. Yo aspiré a ser presidente del partido hace... Déjame interrumpir tantito porque una de estas voces está invitada a este programa, el señor Rogelio Carvajal, que fue
líder del partido, participó en su dirigencia, nos dejó plantados. Yo había imaginado una buena conversación entre ustedes dos, un debate interesante. Desgraciadamente decidió no venir. Bueno, pero están esas voces. Bueno, me hubiera gustado. También se dice, por ejemplo, que Rogelio quiere ser presidente del partido. Quiere ser presidente del partido y que es una de las dos cartas que podría eventualmente jugar el presidente Calderón. Abordemos brevemente, perdóname Javier, porque ya se nos está acabando el tiempo, la posibilidad de una fractura. ¿Tú lo ves un riesgo real? No lo ves. No lo veo. No lo veo porque, a ver, va a haber una depuración natural. ¿Pero de qué? Pues del oportunismo, de los que solo se sumaron con la inmediatez de un interés específico. Yo sí creo que va a haber un proceso de depuración, un decantamiento natural de aquellos que llegaron sin los motivos originales y que engrosaron las filas específicamente por los beneficios del poder. Yo creo que los liderazgos del partido, más allá que tengamos diferencias, no nos vamos a ir unos y otros, al contrario. Lo que creo que vamos a hacer es entrar de nueva cuenta a deliberar cómo recuperar nuestra identidad, cómo relanzar nuestro programa, cómo reivindicar nuestros principios, cómo rediseñar nuestra institución, cómo volver a preguntarnos y a respondernos qué partido queremos ser frente a nuestros antiguos electores. Dime una cosa, el presidente Vicente Fox se ha anunciado dentro del PAN que lo van a juzgar, que eventualmente lo van a expulsar. Hay otras voces donde dicen que ya entró una especie como de limbo, ¿no? Como de purgatorio. Sí. ¿No? Es muy dramático que haya este proceso contra el primer presidente que alcanzó la presidencia de la República del PAN, ¿no? Sin decir si es merecido o no, pero para el PAN debe ser muy traumático, ¿no? El primer presidente panista es Felipe Calderón. Fox fue un instrumento de un momento definitorio de la política mexicana que el PAN le brindó la oportunidad. Propiamente panista Fox, no. Fox no cubrió ninguno de los sacrificios anteriores. Bueno, pero lo hicieron ustedes. El Por PAN supuesto. Lo hizo diputado, lo hizo gobernador. No desconozco. No se puede decir que no cursó por el PAN, que llegó de Marte, digamos, ¿no? Llegó a trancos. Literalmente. Llegó a trancos, en términos reales. ¿Lo van a expulsar o no a Vicente Fox? Debe ser expulsado del partido, pero no creo que ese sea el tema fundamental de este momento. De hecho, creo que Fox se colocó ya fuera del PAN. Un presidente, un personaje como Fox, que termina aliándose a Peña Nieto para el regreso del PRI, ¿qué podría hacer dentro del PAN? A ese limbo me refería, pero ¿lo van a dejar ahí donde él se colocó o lo van a expulsar literalmente? Yo creo que debe cumplirse el trámite estatutario. A ver, yo creo que Fox debe ser excluido del partido y debe haber una declaración de la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Guanajuato, donde él tiene registrada su afiliación, y sí creo que hay que cumplir con ese trámite, pero que si nos esperamos un mes, 2 meses o 6 meses o un año no pasa nada. Al cabo, Fox ya se colocó por sí mismo fuera del PAN. Javier, se nos ha acabado el tiempo, pero quiero pedirte la oportunidad de volver a conversar porque van a pasar muchas cosas en las próximas semanas en el PAN. Te esperamos nuevamente pronto en la Silla Rota. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, buenas noches. Especialmente muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.